¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, el nuevo eje. Vamos al tema que nos compete, que son las cuestiones que tienen que ver con los BRICS, con la política internacional y con la Argentina inserta o no tan inserta, según como se vea, en este nuevo mundo que se está configurando. Y en esta ocasión contamos virtualmente, a la distancia, gracias a la tecnología, con la visita de Manuel Bertoldi, de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Manuel, muchas gracias por la comunicación. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, empecemos primero porque nos cuentes qué es la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Interesante que agreguen lo de arraigo, me parece también. Sí, es una experiencia de organización, un conjunto de cooperativas, de pequeños y medianos productores a nivel nacional. Yo particularmente pertenezco a una cooperativa de la cuenca del Salado, aquí de la Pampa Húmeda, en la zona de Punta Indio, Magdalena, Chascomús, de la cuenca del San Borombón, una cooperativa agropecuaria, pero básicamente desde esas experiencias que son productivas y organizativas, lo que se trata de plantear es la necesidad de discutir una ruralidad que tenga como eje central a la familia rural, ¿no? Y por eso esto del arraigo, porque entendemos que durante décadas en la Argentina se ha venido consolidando un modelo agropecuario basado en el negocio y exportación de grandes commodities que le es funcional un campo totalmente despoblado sin la familia rural viviendo en el campo, ¿no? Y bueno, desde ahí es que nosotros consideramos que tenemos que obviamente discutir justamente, bueno, qué tipo de modelo agropecuario necesitamos para nuestro país, para que genere riqueza como se genera, pero sobre todo riquezas que tengan que ver con un desarrollo de nuestro país, con inclusión social, con igualdad social y con generación de puestos de trabajo, ¿no? Y en el mundo, ya para ir al plano más internacional, nosotros vemos que hay procesos en otros países que nos pueden dar luces, alumbrar ciertos caminos que tenemos que por ahí sacar algunas lecciones y enseñanzas para pensar cómo desarrollar a nuestro país básicamente, no solamente en el ámbito agropecuario, sino en su territorio en general, ¿no? Antes de ir a lo internacional, me gustaría, si tenés más o menos una cifra, un dato aproximado, de el desarraigo que se ha producido. Esto de que en el campo argentino las familias se han ido, se han desarraigado, justamente. ¿Tenés una idea aproximada de qué números hablamos? Mira, lo que hay es, en cuanto a cifras oficiales, están los censos nacionales agropecuarios que se han venido haciendo alrededor de... El último fue, si no me mal recuerdo, en el 2008, que fue cuando también se dio toda esta situación de lo que se llamó el conflicto del campo. Pero los números que reflejó ese censo es que del 88 al 2008, en 20 años, desaparecieron alrededor de la mitad de los productores, sobre todo pequeños y medianos productores a nivel nacional, ¿no? Eso habla de habla de una concentración entonces de la propiedad. Sí, habla de una concentración de la propiedad y sobre todo en las zonas más productivas de la Argentina, que es toda la zona de la Pampa Húmeda, digamos, ¿no? Donde no solamente lo más preocupante no es tanto la concentración de la propiedad, porque ahí hay un fenómeno también que lo va, si se quiere, contrarrestando al proceso de concentración de la tierra, que es el tema de la herencia, digamos, ¿no? Claro. Pero sí lo que ha venido sucediendo exponencialmente una concentración productiva. ¿Por qué digo una concentración productiva? Porque
la lógica del modelo del agronegocio lo que hace es alquilar la tierra, ¿no? Entonces se ha construido una figura en las últimas décadas que es el rentista, que vive solamente de la renta, se va a vivir a una ciudad mediana o a la ciudad de cabecera y vive de la renta que le da el campo. Ahora, ese campo lo alquilan generalmente pools de siembra que cada vez van creciendo más en escala y van incluso comiéndose, entre comillas, a pools de siembra un poco más chicos, digamos, ¿no? Que tienen cada vez menos margen para poder seguir desarrollando su negocio, porque en esa lógica de competencia también lo que hacen esos grandes pools de siembra es pagar más, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo, tengo contacto con varios ingenieros de la zona núcleo, que se le dice a la zona de Roja, Peguajó, Lincoln, digamos, donde están las mejores tierras para hacer agricultura, y conozco algunos ingenieros que se dedican a la producción bajo este modelo, y lo que me dicen es que los alquileres que se están pagando ya son prácticamente irrisorios en relación a la rentabilidad que está dando el cultivo, ¿no? Incluso muchos en confianza se preguntan, bueno, ¿y de dónde sale la plata, no? Porque si se pagan alquileres que prácticamente no dejan margen de rentabilidad, quiere decir que es plata que tal vez viene de algún otro lugar y que necesita, digamos, blanquearse a través de los modelos estos de agricultura. Y también por eso hay una fuerte presión devaluatoria, digamos, ¿no? No, y esto también, esto que está señalando desde ahora, el agro. esto que señala ahora también le encarece el costo del arriendo a las familias que alquilan campos para trabajar, ¿no? Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Acá en la zona ganadera, hoy, digamos, la vaca está a buen precio, digamos, está dejando un margen, pero los alquileres son caros, digamos, ¿no? Para el pequeño y mediano productor. Lamentablemente en la zona agrícola los pequeños y medianos productores prácticamente ya no alquilan para producir ellos mismos. Porque la competencia y esta lógica del modelo del agronegocio no ha dejado margen para alquilar una escala pequeñña y ponerse a producir, digamos, ¿no? Antes de ir a lo internacional, que es el tema central de nuestro programa, no quiero dejar de hacerte una consulta sobre lo que se pospuso hoy para discutir en el Senado Nacional y que se va a discutir el 6 de agosto. ¿Cómo ves este proyecto oficial de modificar la ley de tierra que regula la posibilidad de cuánto pueden tener los extranjeros de tierra en Argentina? Y es una ley, la verdad que bueno, se aprobó durante el gobierno de Cristina, generó un gran debate, me acuerdo yo esa ley, pero ese debate que se generó fue un debate positivo para la sociedad argentina, que puso en agenda la discusión en una perspectiva de soberanía, de quién es el dueño de la tierra en Argentina. Yo en ese momento, con algunos colegas incluso lo debatíamos, creíamos que era una ley que tenía que ponerse más firme en ciertas regulaciones, digamos, ¿no? Pero lo que está haciendo ahora el gobierno actual es lisa y llanamente ponerle un cartel de venta a todo el territorio nacional, porque si se cae, digamos, si dan de baja como pretenden esta ley, habilita que los grandes capitales extranjeros, transnacionales, vengan a comprar la tierra, y la discusión de fondo que está ahí muchas veces no es la tierra en una perspectiva productiva, agrícola, de commodities, sino también lo que hay que discutir es los recursos que rodean, digamos, al recurso tierra, que tiene que ver con el agua potable, o sea, toda la zona del norte de nuestro país
Chaco, Corrientes, tiene la reserva más grande de agua dulce del mundo, digamos, el acuífero guaraní, que es, digamos, todo lo que está por debajo del río Paraná, del río Uruguay, toda esa zona. Y bueno, esto habilita, ya había un proceso de extranjerización muy grande en toda esa zona, y en la zona de la Patagonia, ¿no? Y Con todo el además, tema de... además porque habilita, autoriza a que gobiernos extranjeros, estados extranjeros, compren inmensas propiedades en la Argentina, ¿no? Claro, sí, no, por eso es ponerle un cartel de remate a nuestro país, y tampoco es casualidad que se esté discutiendo ahora cuando está todo el pueblo, la sociedad argentina, mirando un poco para otro lado, digamos, ¿no? Entonces aprovechan también a dar este tipo de discusiones a escondidas. Pero yo creo, y lo charlábamos recién con los compañeros de la producción del programa, que los resultados de ayer del partido de Argentina e Inglaterra me parece que contribuyeron a que cayera hoy la sesión en el Senado y no pudieron votar ese horrendo proyecto de extranjerización y de desnacionalización del suelo argentino. Ahora sí vamos a los temas específicos que tienen que ver con BRICS y demás. Hablabas de experiencias internacionales que ustedes han ido aprendiendo, han ido conociendo. Sí, nosotros trabajamos hace muchos años con una organización que para nosotros es referencia a nivel latinoamericano, que fue una de las responsables de todo el proceso de integración reciente más virtuoso que tuvimos en nuestro continente, que es el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que es una organización también de cooperativas agropecuarias, de campesinos brasileros, que reúne a 1 millón de familias asentadas, digamos, que luchan por la tierra en Brasil, y que hace muchos años ellos vienen construyendo una estrategia de articulación internacional. En su primer momento fue la vía campesina, pero han diversificado las herramientas de construcción internacionales, y en ese marco nosotros venimos ya hace casi 20 años construyendo una experiencia de articulación muy fuerte con ellos. Ellos también están trabajando muy fuerte y en estrecho vínculo con el gobierno de Lula, que es uno de los gobiernos fundadores de los BRICS, que es una articulación de gobiernos del sur global en perspectiva de ponerle cierto contrapeso geopolítico a los intereses de Estados Unidos y de Europa para con el mundo, digamos, ¿no? Y bueno, y en ese marco nosotros también hemos profundizado los vínculos con China. Cuando yo te decía que había que mirar procesos del cual poder sacar luces, creemos nosotros que en China está habiendo un proceso de desarrollo y de tecnificación de la sociedad y particularmente de la ruralidad china, muy interesante, del cual nosotros, bueno, estamos haciendo algunos intercambios y sobre todo tenemos compañeros viviendo de forma permanente allá, con los cuales nos hemos podido nutrir y también trabajar para conocer y entender mejor el proceso en China, ¿no? Y bueno, y para nosotros era muy expectante y lo festejamos cuando se anunció en la cumbre de los BRICS que se hizo en Sudáfrica el ingreso de Argentina como miembro pleno de los BRICS. Lamentablemente el gobierno que tenemos actualmente dio marcha atrás en la posibilidad de incorporación, pero nosotros vemos de que por ahí pasa un poco las posibilidades de construcción de lo que algunos, incluso también líderes regionales que nosotros valoramos mucho, como por ejemplo fue el comandante Hugo Chávez Frías de Venezuela, que también volvió a poner en agenda un proyecto de integración
para todo nuestro continente, hablaba de la necesidad de construcción de la multipolaridad, digamos, ¿no? Y bueno, para nosotros los BRICS es un esfuerzo que están haciendo conjunto de gobiernos muy heterogéneos, porque ahí tenés desde Rusia, China, hasta la India, digamos, que tienen orientaciones políticas muy heterogéneas, pero que la consumación de ese esfuerzo y la ampliación que se dio el año pasado contribuye a ese escenario tan necesario que queremos nosotros, que es de la multipolaridad. Estos temas, digo, por tu experiencia, por tu actividad profesional, por tu militancia, digamos, en esta temática, ¿son cosas que se hablan, de las que habla un productor agropecuario promedio o no las tiene presente? Mira, yo en el último tiempo lo que te decía de estos colegas míos con los cuales yo estudié y bueno, los caminos de la vida nos llevaron por diferentes ámbitos de desarrollo profesional, pero con los cuales yo sigo en contacto. Por ejemplo, tengo un vínculo de haber estudiado, por ejemplo, con el actual presidente de Carvap, que es de Trenquelauquen, pero tengo amigos, colegas en Pehuajó, Rojas, en diferentes lugares. Lo que me llamó la atención del último año es que están viendo con atención todo el avance tecnológico y la competitividad que está teniendo la tecnología china, y no hay ya esas barreras que se habían construido hace muchos años de lo chino hay que desconfiarle, lo chino es malo, ya no está, ese mito se está cayendo, digamos, ¿no? Y después hay una discusión que siempre está sobre la mesa, que es sobre la economía. A nivel global se discute porque, bueno, toda la producción agropecuaria básicamente lo que hace es producir commodities, o sea, el modelo hegemónico, su función es la producción de commodities y eso está muy imbricado con los vaivenes del comercio internacional, ¿no? Entonces, hay una discusión por ahí no tan ideologizada, sino más en términos más económicos, Claro. pragmáticos, pero existe, digamos. Y ustedes en esto, hablando ya de los términos económicos o pragmáticos y pragmáticos, ¿han avanzado en acuerdos o conversaciones para apertura de mercados, negocios, intercambios entre el sector de ustedes y China, por ejemplo, o algún otro BRICS? Mira, nosotros estamos trabajando, intentando hacer un aporte en algunos ejes que consideramos estratégicos para discutir justamente un proyecto de país que creemos que es necesario volver a discutir en términos de mediano y largo plazo, volver a poner en la discusión política la herramienta de la planificación como una herramienta fundamental para pensar ese desarrollo. Y en ese marco hemos definido cuatro ejes con los cuales estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires y también con diferentes instituciones en China, sobre todo universidades, que tienen que ver. El primero es sobre agricultura digital y bioinsumos. Creemos que, bueno, hoy Argentina gasta miles de millones de dólares en importación de fertilizantes y además no existe una política de aprovechamiento de los residuos orgánicos que se producen en el territorio y que esos residuos orgánicos hay una tecnología que han creado los chinos de compostaje acelerado que permite la producción de fertilizantes a gran escala de forma constante y muy rápida. Bueno, eso lo estamos charlando con la provincia de Buenos Aires
Y también estamos charlando todo el tema de la digitalización de la agricultura, digamos, ¿Qué ¿no? sería como eso? Segundo, ¿qué sería la digitalización de la agricultura? Todo lo que tiene que ver de la aplicación de la inteligencia artificial para el manejo y planificación de los sectores de los sistemas productivos, digamos, ¿no? Y también la computarización, ¿no? O sea, en Brasil, esto lo estamos trabajando muy fuerte también en triangulación con Brasil. En Brasil se están haciendo algunas experiencias que tienen que ver con chacras experimentales, donde se instala, digamos, toda una tecnología que han desarrollado los chinos, que, por ejemplo, mide de forma permanente los niveles de fertilización que tiene el suelo, los niveles de humedad, mide cómo funcionan las máquinas, hay umbrales de fitosanitarios, digamos, todo eso está computarizado y con sensores que permiten tomar decisiones a tiempo real, digamos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas creemos que las tenemos que, sobre todo, poder desarrollar desde la vinculación público-privada, pero con una orientación clara desde un proyecto nacional. Bueno, digamos, ¿no? eso Porque no queda eso al merced de los negocios de las grandes transnacionales. Claro, Digamos. claro. Bueno, ahí lo que están mencionando es una tecnología china que podríamos traer a la Argentina y que no implicaría sustituir un producto que se compra en China, porque nosotros, que yo sepa, o sea, claramente no somos importadores de fertilizantes de China, ¿o sí? En parte No, sí. no, no. Nosotros el Bueno, año pasado gastamos en importación de fertilizantes 1.200 millones de dólares, ajá. Pero principalmente se trae de algunos países del este europeo, de Marruecos, porque es el principal país que tiene fósforo, y que el fósforo es fundamental para la producción, y de Brasil y bueno, y algunos países acá de la región. Pero no, de China no, O sea que ahí no hay podría haber una política de complementación sí, positiva para ambos, ¿no? Nada de una sí, sustitución de una producción por otra, sino le vamos a comprar algo, esto va a traer una erradicación, digamos, una transferencia de tecnología y a su vez va a permitir ahorrar cientos de millones de dólares sin que eso implique que no le compremos a los chinos algún producto. sí, los chinos ya se han puesto la meta que para el Mira, 2035 quieren ellos producir, porque también son grandes importadores de fertilizantes, producir el 50% de su fertilizante que sea orgánico y de producción propia. bueno, hay que apurarse entonces para que Esa, después, hay que apurarse, digo entonces, para que después no haya un conflicto porque nos quieren vender también el fertilizante orgánico sí, producido literalmente por los chinos en este caso, ¿no? sí. Pero bueno, ese es uno de los ejes, digamos. El otro eje que estamos, en el cual estamos trabajando es el tema de las energías renovables. A ver, ese tema me Eh, interesa. ¿Cómo qué, por ejemplo? No, ahí estamos viendo algunas cosas que tengan que ver con si tenemos la capacidad industrial, de generar algún proceso de industrialización del litio, Ujú. porque hoy el litio lo estamos vendiendo Casi sin como materia procesamiento. prima, claro, sin ningún tipo de Es muy industrialización. poquito lo que se hace en los piletones, ese proceso y nada más. Sí. Y después también bueno, pensar cómo generamos incorporación de procesos tecnológicos que se han desarrollado allá, que tienen por un nivel de competitividad muy grande, o sea, es muy difícil ciertas tecnologías que ya han desarrollado los chinos, poderlas producir acá con precios competitivos. Entonces, pero sí es necesario ir pensando cómo modificamos en cierta forma la matriz económica de nuestro país y la ampliamos en función de un proceso que querramos generar de industrialización, incluso de federalización de ciertas dinámicas económicas. Hoy Argentina coyunturalmente tiene un veranito
en términos de energía, que es la explotación de vaca muerta, pero bueno, no es algo que se puede caracterizar como sustentable, digamos, ¿no? Claro, Porque y no genera empleo, no es federal y demás. Entonces vos... el recurso Sí, es finito, digamos. además, una vaca nació muerta, digamos, se va a descomponer rápido y va a desaparecer todo ese gas y ese petróleo en algún momento. Entonces vos, digo, esta es una interpretación que estoy haciendo de lo que vos decís. Si hubiera un gobierno que dice, me interesa que que el pueblo argentino tenga trabajo y que los beneficios de la producción le lleguen a la mayor cantidad de gente posible en términos capitalistas, razonables, productivos, razonables. ¿Vos crees que hay una posibilidad de complementación con China realmente que no implique que la Argentina renuncie a producir y que esto sea un mar de desocupados? No, yo creo que efectivamente nosotros tenemos posibilidades, el país tiene unas potencialidades terribles, pero necesitamos volver a discutir desde marcos que tengan que ver con la soberanía, Claro. con la independencia económica. Tenemos que volver a discutir un proyecto de país y cómo planificamos los pasos que vamos a ir dando en función de ese proyecto de país. Yo creo que un paso fundamental que hay que volver a poner sobre la mesa, y por eso te mencionaba Chávez en su momento, es la cuestión regional. O sea, es muy difícil pensar la inserción en este mundo que se va reconfigurando entre los diferentes países y las dinámicas que se están dando si nosotros no tenemos una estrategia por lo menos regional, ¿no? Y creo que ahí tenemos grandes potencialidades, ¿no? De poder, pero bueno, hay que volver a poner en agenda y construir acuerdos comunes con las economías de nuestros países vecinos. Yo creo que si logramos eso, incluso luego la discusión con grandes economías como la China cambian completamente, sobre todo para nosotros, ¿no? Sí, no. Porque bueno, los brasileros es una economía muy fuerte, son más de 200 millones de personas, pero Argentina necesariamente tiene que pensar en cómo construimos una dinámica regional, ¿no? Sí, podría, digo yo, una interpretación mía. Así como la relación con Gran Bretaña hubiera sido otra si lo hubiéramos encarado entre 5 o 6 países latinoamericanos más o menos juntos. Y después la relación con Estados Unidos, como proponía Perón en su momento, ¿no? Que tantos acuerdos fomentó en la década del 40 y del 50. Lo hubiéramos encarado juntos y después como se intentó en la década de los 2000 encarar una relación con los países centrales juntos, sin duda hubieran sido otros los términos de ese intercambio, de ese vínculo, ¿no? No es lo mismo estar juntos, hacer fuerza juntos, que ir solos. Así es. Sí. Bueno, ha sido muy interesante la charla, te vamos a volver a convocar porque a pesar de ser nosotros un país agrario tan importante con toda esta tradición y de haber entre los argentinos una cierta conciencia agraria, se ha perdido bastante la conciencia industrial que otrora hubo. Los temas agropecuarios siguen siendo como un misterio para la población. Hay como una creencia folclórica, pero no sabemos hoy tecnológica, técnicamente, cómo funciona el agro argentino. Hoy el agro argentino también es un territorio de alta tecnología. Sí, a disposición para conversar cuando quieran. Para mí, bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación a charlar. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, antes de pedir lo que les pido siempre, una reflexión más. El problema en la relación con China no es el gobierno chino, es el gobierno argentino o los gobiernos argentinos que vengan. Como les digo siempre, síganos, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan los videos.